Hoy te voy a enseñar a configurar el OpenTrack para que te vaya fluido, incluso mejor que los de pago, mejor que el Track IR5. Vamos a ver. Lo primero que tienes que hacer es descargar el OpenTrack. Aquí está la página de descarga de desarrollo. Te voy a dejar el link en la descripción del video o en el primer comentario. Listo. Te vas aquí abajo y descargas el .exe, el ejecutable. Lo descargas y lo instalas. No voy a explicar la instalación porque es demasiado sencilla. Después de haber instalado el OpenTrack es muy importante que sepas qué cámara tienes. Por ejemplo, la que yo recomiendo es la de PlayStation 3, la PS3. Entonces, si tienes la cámara PS3, la de PlayStation 3, lo que vas a hacer es instalar los drivers de esa cámara. Para eso te voy a dejar también los drivers para que los descargues. Yo tengo los drivers, te voy a dejar un enlace para que descargues e instalas los drivers. Si tú tienes otra cámara distinta, no aplica el paso de instalar el driver, obviamente. Ok, ahora vamos a explicar todos los parámetros de configuración del OpenTrack. Con el OpenTrack ya instalado, cuando lo abras por primera vez vas a tener esta ventana. Entonces está dividido de la siguiente manera. Acá a la izquierda vamos a tener la entrada, la salida y el filtro. Y acá vamos a tener las opciones y las curvas. Y los perfiles en esta parte de aquí. Entonces le vamos a dar clic aquí y nos vamos a decir que cree uno nuevo a partir de la configuración existente. Le ponemos un nombre que sería, no sé, perfil 1. Le pongo cualquier cosa. Y listo. Entonces vamos a trabajar sobre ese perfil. Ahora nos vamos a ir a la parte de las entradas, los inputs. Entonces en los inputs, si utilizas un cap o utilizas un clip con LED, nos vamos a ir a PointTrack 1.1, a este de aquí. Vamos a seleccionar esa opción y luego vamos a ir a configurar todo lo que está aquí adentro. Entonces es muy sencillo. Acá seleccionas la cámara. Si tienes varias cámaras, puedes coger la que quieras. En este caso la de PS3, que es la que estoy recomendando. Luego aquí la resolución nativa de la cámara. Lo normal es que esta resolución sea de 640 x 480. Aquí vamos a poner los FPS que van de acuerdo a los FPS de la cámara. ¿De acuerdo? La cámara PS3, por ejemplo, es de 75 FPS. Entonces podemos dejar ahí 75 FPS o poner más. Por ejemplo, la tasa de refresco del monitor. Si tenemos una webcam que pueda dar tantos FPS. En este caso la PlayStation 3 solamente era 75 FPS. El ángulo. Ese es el ángulo en el que él va a predecir el movimiento. Entonces lo dejamos ahí como está, 56 grados. Aquí es si tenemos cap o tenemos clip. Si tenemos clip lo desmarcamos. O sea, si el clip es de aquí. Y si tenemos cap, o sea acá arriba, lo dejamos marcado. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos dejar en los 250 milisegundos. Y ahora abrimos las configuraciones de la cámara. Le damos en Open y se nos abren estas configuraciones de aquí. Estas configuraciones dependen de la cámara que tengamos, o sea que dependen de los drivers de la cámara. Para cada cámara vamos a tener aquí unas opciones diferentes. Entonces lo que te recomiendo es que pongas la ganancia y la exposición en manual. Ok, esto lo dejamos en manual y lo ajustamos de la siguiente manera. Voy a cerrar aquí para iniciar el OpenTrack por primera vez. Entonces lo arrancamos y vamos a salir ahí en el OpenTrack. Él va a detectar, quizás como no han configurado la cámara, muchos puntos. Entonces nos vamos de nuevo a la configuración y abrimos la configuración de la cámara. Y aquí, para que no nos detecte tantos puntos, por ejemplo, usted lo puede que lo tengan así. Y en este punto el OpenTrack tiene demasiada ganancia. Entonces lo vamos a bajar hasta que nos detecte solamente los LED. Pero que cuando yo gire la cabeza no pierda los LED. Eso es muy importante. Luego en la exposición hacemos lo mismo. Ajustamos la exposición de manera de que no tenga demasiada exposición ni muy poca para que no se pierdan los LED. Entonces ahí se pierde el LED. Entonces lo que hago es que aumento hasta que él lo detecta. Se tiene que ver el circulito cian en el LED. Listo. Entonces ahí está, lo está detectando. Todavía ahí lo pierdo un poco, entonces le subo hasta que lo detecte en todos los ángulos de una manera estable. Esto va a depender de la cámara y de las condiciones de iluminación que tengamos. Yo ahora mismo tengo aquí mucha más luz
con la que normalmente suelo volar, pero siempre vuelo con luz. Entonces eso hace que sea mucho más difícil ajustarlo, pero se puede. Estas opciones las dejamos así, le damos en aplicar y aceptar. Ok, entonces aquí lo que tenemos es que el OpenTrack ya nos detecta los 3 LEDs y nos dice que el centro, él está asumiendo que el centro del giro es esto amarillo que está aquí. El centro debería quedar por acá, por esta parte, acá abajo, y eso ahora lo vamos a calcular. Una vez hecho esto, aquí podemos seleccionar el color. Esto ayuda a que sea más estable la detección. Por ejemplo, si utilizamos LED rojos, azules o de otro color, aquí podemos seleccionar el color. Como mis LEDs son blancos, entonces yo voy a dejarlo con natural. Listo, vamos a ir a esta parte acá. Esta parte es la que define el tamaño de píxel del punto que él va a buscar en el espacio. Entonces, posiblemente lo tengan en automático, lo vamos a dejar en manual. Lo vamos a dejar en manual y vamos a mover esto hasta que la detección sea estable. Así, si yo lo aumento, él ya no lo detecta, y si lo disminuyo, detecta demasiados puntos. Ok, empieza a buscar los LED en muchos lugares. Entonces yo tengo que buscar un equilibrio en donde me lo detecte, pero que no lo detecte demasiado. De nuevo, me muevo a un punto difícil y lo pongo en donde yo veo que lo detecta sin problema. Estos reflejos que se ven por acá son por la luz que viene de afuera, la luz exterior, que ahora mismo tengo muchísima iluminación y se refleja en la superficie acá de los cascos. Eso es normal, pero como yo normalmente no vuelo así, no hay problema. Ahora, acá vamos a definir el tamaño de los píxeles en los que él va a buscar. Por la experiencia, para la iluminación que yo tengo, yo siempre manejo 2 píxeles por 30 píxeles. Es decir, él va a buscar los tamaños del LED que estén entre 2 píxeles como mínimo. Si tiene menos de 2 píxeles, el brillo de luz ya no lo va a detectar como un punto. Y si tiene más de 30, tampoco lo va a detectar. Esto ayuda a disminuir que vea por ahí cosas que no son el punto de luz del OpenTrack. Ayuda a que sea mucho más estable. Entonces, ya con esto configurado, aquí tenemos que verificar que nos dé la resolución a los FPS de la webcam que tengamos. En este caso, 75 FPS. Ahí está perfecto. Y aquí nos da el estado que está ok cuando ve 3 LED. Cuando ve 4 LEDs, por ejemplo, aquí está engañado y está viendo aquí un punto, entonces eso lo ralentiza, lo vuelve lento, porque él tiene que calcular y definir que ese punto no es uno de los 3 LEDs. Pero como dije, eso se debe a que hay mucha luz en este momento en la habitación. Ahora pasamos a la parte del modelo. Aquí en la parte del modelo tenemos la posibilidad de seleccionar un clip, el de acá, que es este de aquí, un cap, el de arriba, que es el que tengo en este momento, y una personalizada. La personalizada te permite generar las formas geométricas que tú quieras. Las medidas que introducimos aquí en el cap y en el clip dependen del que hayamos hecho físicamente. Entonces primero lo hacemos y luego introducimos las medidas aquí. Un buen punto de partida es utilizar las medidas que nos vienen de referencia aquí en el OpenTrack. Acá tenemos el cap, que como saben es el que yo estoy recomendando en estos momentos. En el video que está por aquí les digo por qué estoy recomendando el cap y cómo hacerlo. Entonces básicamente lo importante son 3 medidas. Las distancias que yo recomiendo son más o menos las siguientes. Sería tomando como referencia el LED del centro, este de aquí, a los LED de los extremos. Y sería de la siguiente manera. Del LED del centro a los extremos aproximadamente tengo 6 centímetros, más o menos 54 milímetros. Sería la distancia que hay del LED del centro a uno de los extremos y así hacia el otro lado, ese LED al LED del otro extremo. La siguiente medida que tenemos que tener en cuenta es la distancia que hay en altura desde los LED de los extremos, o sea, desde aquí abajo, desde este LED al LED del centro. Si medimos esa distancia es un poco más difícil de medir, pero aproximadamente son 2 centímetros, o sea 20 milímetros entre estos LED que estarían en el mismo plano y el LED del centro, aproximadamente 20 milímetros. Y la tercera distancia sería la distancia que hay entre estos dos LED y el LED del centro, aquí, de esta distancia de aquí a aquí. Aquí se puede ver en la cuadrícula que son 1, 2, 3, 4, casi 4 centímetros. Si ya medimos con un poco más de precisión, habría un poco más o menos 44 milímetros. Las distancias no tienen que ser súper exactas, pueden haber errores de milímetros, no pasa nada.
En el caso del clip, las medidas se puede decir que son 4, pero se pueden reducir a 3 también. Entonces las medidas siempre con respecto al LED del centro. Entonces simplemente se hace aquí una recta con relación a ese LED, perpendicular a este LED. Y entonces serían las medidas que hay de este punto a este punto y de este punto a este punto. Ahí ya salen dos medidas, una medida, dos medidas. Y luego las siguientes medidas son la distancia que hay de este LED a este y de este LED a este. Estas dos distancias podrían ser las mismas o pueden ser diferentes. Entonces si son las mismas podríamos hablar de 3 medidas, si son diferentes 4 medidas. Tomando como referencia el LED del centro, este de acá, vemos que entre este LED y este LED hay más o menos 1,5 centímetros, o sea, esta distancia de aquí. Ahora la otra distancia es la que hay entre este LED y este otro LED. Son 76 milímetros más o menos. Se puede hacer simétrico la misma distancia de este LED, del LED del centro, LED de arriba, y del LED del centro, LED de abajo. O se pueden hacer diferentes. En este caso son diferentes. Tenemos más o menos 54 milímetros. Y acá tendríamos 56 milímetros. Están muy parecidos. Entonces estas son las medidas para el clip. Sin embargo, yo el clip ya no lo recomiendo, pueden variar mucho, pueden incluso ser más pequeñas que estas, porque este es un clip que yo hice al principio y me quedó bastante grande, pero funciona bien. En el clip todos los LED deben estar en el mismo plano y solamente se varía la distancia que hay con referencia al LED del centro a los otros dos LED, uno más lejos y el otro más cerca. Rápidamente hablando del cap, yo ya les dejo un video donde explico cómo se hace, sin embargo, hablando por encima, esto es una caja de plástico a la que le pegué dos tubos de globo y los doblé. Tienen dos curvas. Una curva hacia abajo que gira 90 grados y otra curva hacia adentro que gira otros 90 grados. O sea, son dos curvas. Primero una gira 90 grados para que salga perpendicular de aquí y llegue aquí perpendicular a este plano que forma la mano. Entonces simplemente para que quede con la misma orientación pues todos los LED. Y luego otros 90 grados para que quede hacia abajo, en este otro plano más abajo. Entonces son dos curvas, una curva aquí y otra curva acá, nada más. Y lo mismo para el otro lado, de manera simétrica. Para que este tubo no reflejara la luz, le coloqué termoencogible. Simplemente esto lo venden en las tiendas de electrónica. Se coloca en el tubo y se calienta y con el calor se retrae. Y ya queda así con la forma que uno le dio al tubo de plástico y ayuda a sostener los LED que están aquí, se ve un poco mejor. El circuito ya está explicado en el video que les dije y estas cajas pues las venden en las tiendas de electrónica. Por acá por ejemplo tengo otra de plástico un poco más grande, venden de varios tamaños, esta es de las más pequeñas. Y esta clavija que le puse, pues yo como lo alimento directamente de los cascos, entonces le puse este plug, pero puede ser de cualquier otro tipo. Lo más fácil es que tomen un cable USB de algún mouse o teclado o lo que tengan a la mano que no estén usando, que ya esté malo. Si fuera este mouse lo cortan y lo que hacen es que pelan los cables y utilizan el cable rojo. Esto adentro tiene un cable rojo y un cable negro. Utilizan el rojo y el negro, positivo y negativo respectivamente, y el verde y el blanco pues no lo usan porque son los datos. Y con eso alimentan el circuito que está aquí adentro. El cap, como ya saben, está diseñado para que quede aquí arriba de los cascos. Si estos son los cascos, él quedaría aquí arriba y la sujeción ya pues depende del casco. Uno se inventa algún dispositivo para sujetarlo aquí arriba. Yo tengo esta pequeña base porque no es bueno de que el cap quede demasiado bajo, porque cuando subes la cabeza, cuando haces movimiento hacia arriba, el cabello, si tienes cabello, puedes tapar este LED. Entonces se puede confundir el track IR. Entonces para que eso no pase, tiene esta pequeña base que yo le hice para que quede un poquito más alto. Pero pues ya es un tema ahí de lo que uno tenga a la mano. Yo actualmente lo tengo alimentándolo de los mismos cascos, pero puede ser aparte o puede ser por baterías. Como ya les dije, quedó explicado en el video de cómo hacer un track IR. En el caso del clip, como ya sabemos, él iría pegado a un lado del casco. Por ejemplo aquí, que era como yo lo usaba antes. Como ya tenemos las medidas del cap, ahora las vamos a introducir aquí. Entonces acá tenemos 44. Acá tenemos 25 más o menos. Y aquí tenemos
56 aproximadamente. Entonces aquí ya introducimos las dimensiones del cap en este caso. Ahora vamos a definir el punto de pivote del cuello, el punto en donde la cabeza tiene su equivalente punto de giro, para que no nos genere el pivote aquí en este punto como está marcado. Para eso lo que vamos a hacer es darle aquí Starter y él se autocalibra. Entonces le voy a dar Start Calibration. 1, 2, 3, 4. Ahí está, casi perfecto. Entonces, una vez hacemos eso, ya tenemos un punto de referencia donde se da el pivote. Podemos reiniciar el OpenTrack aquí, Stop y Start, para que ya el pulpo se mueva un poco mejor según nosotros movemos la cabeza. El pivote puede que no quede perfecto, entonces si no queda perfecto, le podemos aquí aumentar o quitar milímetros para ya ajustarlo lo mejor posible. Ya con el modelo configurado quedamos listos con la parte del cap. Ya le podemos dar OK y ahora continuamos con el output. Aquí en output lo que a mí mejor me ha funcionado, me funcionan todas, pero yo normalmente utilizo usar el track IR y deshabilitar el free track. Acá en el filtro, normalmente esto lo van a tener ustedes posiblemente por acá. Entonces yo lo que hago es que lo subo al máximo el filtro. Esa es la suavidad del movimiento, o sea que cuando yo me mueva acá en la vida real, allá la cámara se mueva mucho menos. Hay un filtro que evita las vibraciones, entonces eso estabiliza la imagen, es muy importante. Más si son como yo, que se toman por ahí 3 tazas de estas de café al día. Cuando estén volando van a tener la cabeza así, entonces este filtro ayuda a que la cabeza no se mueva tanto, la cámara no se mueva tanto. Entonces, suavidad al máximo, para que se acostumbren de una con la suavidad así. Y le meten una pequeña zona muerta. Yo normalmente utilizo 0.6 grados y aquí 0.3 milímetros. Estos son los parámetros que yo suelo usar. La zona muerta es para que cuando haya un movimiento demasiado pequeñísimo, él no lo transmita ya de una, porque posiblemente es una vibración de la cabeza. Y eso combinado con la suavidad ya genera una imagen mucho más estable y fluida. Entonces configuramos así el filtro en Acela. Eso sí, el filtro Acela, hay otros filtros, pero a mí el que mejor me ha funcionado ha sido el Acela. Ahora nos vamos a ir a las opciones. Aquí en opciones, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Podemos configurar teclas del teclado y hasta el joystick para que el OpenTrack, por ejemplo, se autocentre. Normalmente no se descalibra, pero yo sí utilizo mucho el centrado para ajustar la posición de la cabeza en la mira de los aviones. Entonces aquí lo que hacemos es seleccionar lo que queremos, por ejemplo centrado, y yo utilizo la barra espaciadora. Ahí le doy y me toma la barra espaciadora. Por ejemplo, podríamos utilizar el botón de un joystick. Por ejemplo, aquí utilicé este botón del joystick y me lo toma perfectamente. O sea que este autocentrado puede estar tanto en el joystick como en el teclado. Yo, como les digo, utilizo la barra espaciadora. Aquí le dejamos de marcada la opción que se centre cuando arranque el OpenTrack, que se autocentre. Ok, los demás parámetros los dejamos tal cual como los tengo aquí. Ahora nos vamos a Output. Aquí en Output lo que tenemos que hacer es verificar que los ejes del pulpo allá de la cámara se muevan igual que nosotros. Y si necesitamos invertir alguno, lo invertimos aquí. Entonces nos movemos a la derecha, izquierda, arriba, abajo, hacia atrás, adelante, hacia un lado, hacia el otro. Entonces vemos que ahí está bien. Entonces no tenemos que invertir ninguno de los ejes. Acá tenemos si queremos desplazar el centro este que calculamos, el amarillo, si lo queremos desplazar hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo. Yo no lo uso, no lo veo necesario, entonces yo lo dejo completamente centrado para que se mueva en el mismo eje la cámara que mi cabeza. Entonces todo esto lo dejo en 0. Aquí si queremos cargar un archivo cada vez que iniciamos, yo no lo uso, yo arranco directamente con el perfil del OpenTrack. Vámonos a los movimientos de traslación relativo. Esto es para que cuando yo mire hacia atrás, como el izquierda y el derecha, cuando uno mira hacia atrás cambia, entonces tú puedes aquí habilitar o deshabilitar esa función. Entonces lo que tú puedes hacer aquí es que cuando, por ejemplo, cuando mires hacia atrás, esta opción, yo miro hacia atrás, entonces cuando me mueva a la derecha, realmente me mueva a la derecha. Si no,
para moverme a la derecha, cuando miro hacia atrás puede ser un poco enredado, me tengo que mover a la izquierda. Eso es porque uno en la mente sigue como si estuviera mirando hacia adelante, entonces puede ser que se enrede. Entonces al principio lo pueden dejar deshabilitado, pero ya saben que cuando miren para atrás, si ustedes quieren mirar hacia la derecha, mirando para atrás, se tienen que mover a la izquierda. Pero si lo quieren hacer tal cual como se hace en la vida real, tienen que ponerle esta opción. Listo. Aquí si le quieren meter un desplazamiento como cuando uno mira, los ojos no están exactamente en el centro, entonces aquí le pueden poner una pequeña cantidad, por ejemplo 8 centímetros o 10 centímetros. Bien, aquí es para que cuando se inicie un juego o lo que sea, el OpenTrack automáticamente me cargue un perfil. ¿Cómo se hace eso? Vamos a quitar este que tengo aquí y lo que hacemos es lo siguiente. Marcamos esta opción que es que arranque el perfil cuando yo arranque el juego siguiente. Entonces le damos aquí a agregar y nos vamos allá a buscar el perfil. Entonces ponemos aquí el perfil, el que estamos haciendo es el perfil 1 y luego nos vamos acá y buscamos el juego que queremos que se ejecute. Por ejemplo, lo vamos a hacer con el IL2 SturmMobile. Entonces en este caso yo lo tengo en Steam, esto lo tengo en el disco C. Entonces me voy a archivos de programa, me voy a Steam apps, luego me voy a Common y luego me voy a IL2, me voy a Bin, me voy a juego y aquí voy a encontrar el ejecutable del IL2, lo coloco y ya cuando yo ejecute el IL2 automáticamente él me va a cargar ese perfil. Eso garantiza que cuando yo ejecute ese juego no vaya a tener otro perfil si empiezo a hacer varios perfiles. Listo, con esto quedó listas las configuraciones de las opciones. Le doy OK. Ahora viene la parte de las curvas. Normalmente la gente se asusta con las curvas, pero no son difíciles de configurar. Entonces, para configurar las curvas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner las curvas en un lado y el OpenTrack por aquí en otro lado. Por aquí y por aquí las curvas. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La curva yaw es esta. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un clic se agrega un nodo en la curva, con un clic normal, el clic izquierdo. Y con clic derecho se elimina ese nodo. Y con los nodos podemos controlar la inclinación y la curva de la curva, valga la redundancia. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Aquí yo voy a mirar hacia un lado y voy a mantener la vista fija en la pantalla. Y voy a mirar que cuando yo hago ese movimiento, cuánto ángulo recorro. Entonces cuando yo hago eso yo no estoy pasando de 40 grados. Entonces lo primero que puedo hacer es disminuir la escala de esta curva. No la voy a hacer no la voy a manejar a 180 grados porque pues hasta acá nunca llego, sino que llego aquí a 40 grados. Entonces la puedo poner aquí a 90 grados, la podría poner a menos, pero la podemos poner a 90 por ejemplo. Entonces aquí ya puedo agregar un punto porque yo sé que cuando yo llego a 40 grados ya no puedo seguir girando la cabeza. Luego subo eso a la distancia, al ángulo que yo quiero rotar en el juego. El ángulo que quiero rotar en el juego es el que está acá. ¿Qué quiero rotar yo? 180 grados. Entonces que cuando yo llegue ahí esté en 180 grados. Entonces miro y ahí está 180 grados. Miro 180 grados. Ahí estoy. Listo. Para un lado puede que cause más dificultad que para el otro, pero es normal. Una vez hecho esto, que ya sabemos el ángulo aproximado a donde llega la cabeza, ¿sí? Aquí le voy a reducir un poco. Lo que vamos a hacer es meter una pequeña curva. Entonces lo que yo les recomiendo es, para que sea más suave y más estable el movimiento, poner aquí por aquí un punto y bajarlo. Entonces esto hace que al principio el movimiento sea más suave, más plano, con una pendiente más pequeña, y luego se acelere la pendiente aquí. Por ejemplo, si quieren pueden agregar otro punto acá, aplanar esto un poco y aquí, ahí. Entonces aquí el movimiento va a ser más plano, más suave, y luego se va a acelerar. Yo quiero que cerca de la mira del avión el movimiento sea muy suave y muy estable, y solamente cuando mire para atrás sea un poco más acelerado. Esta es la manera como deben hacer todas las curvas. El mismo principio se aplica para todas las curvas. Aquí, de pronto, para generar un poco más de estabilidad, pueden meter un punto y aplanarlo un poquito para que sea más estable en ese punto aquí comenzando la curva. La pueden hacer asimétrica o simétrica, pero por ejemplo en el caso de este movimiento no tiene mucho sentido hacerla asimétrica. Quizás sí, dependiendo de los aviones, hay veces que uno tiene más tendencia a mirar para atrás,
con un tipo de avión que con otro. Entonces en esos casos pueden hacer que para mirar para atrás tenga un comportamiento por la izquierda y otro comportamiento distinto por la derecha. Se podría hacer eso. Yo la voy a dejar así simétrica. Ok, ahora nos vamos a ir a el pitch, a este movimiento. Entonces en este movimiento vamos a aplicar lo mismo con unas pequeñas excepciones. Entonces primero miramos hacia arriba y vemos que igualmente no estoy sobrepasando los 40 grados. Entonces aquí ya estoy arriba. Entonces subo hasta que ya quedo en el máximo. Aquí yo puedo subir sin que el Open Track se trabe y que yo pueda mirar la pantalla. Entonces ese punto es ese. Listo. Ya estoy ahí estoy arriba en el punto máximo. Y ese punto es 90 grados. La salida siempre va a ser 90 grados. Aplicamos lo mismo. Un punto por aquí, otro punto por acá. Aquí lo bajamos y aquí lo bajamos mucho más. Entonces con eso hacemos de que al principio sea suave y luego sea acelerado el movimiento. En este caso sí les recomiendo que utilicen una curva simétrica, porque para mirar para el suelo el ángulo es distinto. Entonces lo pongo asimétrico y ahora cuando miro para abajo ya el movimiento se da en esta curva acá. Aplico lo mismo. Cuando yo miro para abajo yo necesito tener 90 grados hacia abajo. Entonces el ángulo, miren que es el ángulo es menor cuando yo miro para abajo. Entonces lo que voy a hacer es de nuevo un punto acá y me voy aquí. Aquí ya no puedo ir más hacia abajo. Eso es lo máximo que yo puedo mirar hacia abajo y mirar la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces haciendo eso aplicamos lo mismo. Un punto por acá, otro punto por acá. Lo bajamos para que sea exponencial. Ahí está muy bien. Entonces ahí podré mirar para abajo y podré mirar para arriba. Las curvas son ligeramente diferentes porque el recorrido de la cabeza es distinto y yo tengo que siempre poder estar mirando la pantalla. Aquí un poquito así. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos vamos con el roll. El roll es este movimiento. Este movimiento casi no es importante, dependerá del juego, pero pues yo casi no lo uso. Sin embargo me gusta dejarlo habilitado. Entonces este se puede dejar lineal. Cuando yo me muevo aquí, los mismos grados que yo me muevo aquí se mueva allá. Es más o menos realista eso. Aquí no hay problemas con eso. Ok, ahora nos vamos a X. El desplazamiento en X es el desplazamiento de izquierda a derecha. Entonces aquí lo que hay que hacer inicialmente es moverme hacia uno de los lados y mirar hasta dónde llega. Estoy recorriendo más o menos 14 centímetros. Entonces este es mi límite. O sea, aquí ya yo no quiero que se mueva más. Entonces cuando yo me mueva 14 centímetros aquí, ¿cuánto me voy a mover en la salida? Esto primero que todo tiene 30 centímetros. Entonces miremos si podemos simplificar la gráfica. Eso lo podríamos dejar de 20 centímetros. Entonces aquí izquierda y quedaría simétrico. Derecha lo mismo. Eso sí que tenemos que estar inicialmente en el centro, ¿no? Entonces izquierda. Ahí estoy, casi que me salgo de la imagen y ahí está. Entonces esto es cuando yo me muevo a 15 centímetros, ¿cuántos centímetros me voy a mover en el juego? Ahí está que me muevo 40 centímetros, entre 40 y 50, por aquí está bien. Por ahí es más o menos bien, eso ya se afina con el juego. Pero por ahora esto es un parámetro que está muy bien. Nos vamos con el eje Y o el eje Y. El eje Y es el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Este yo lo utilizo para acomodarme cuando voy a apuntar. Entonces lo que hago es irme hacia arriba, más o menos aquí. Muy difícil que yo esté más alto que este punto. Entonces le pongo más o menos 40-45 centímetros, unos 50 centímetros. Y aquí ya yo no puedo subir más. Ajusto la curva a 15 por ejemplo. Y hacia abajo, entonces hacia abajo también pueden utilizar la curva simétrica porque el movimiento hacia arriba normalmente no es el mismo movimiento hacia abajo. Entonces aquí me agacho y esto es lo máximo que me puedo agachar. Entonces me voy aquí, lo pongo más o menos que se agache 50 centímetros. Ahí está. Entonces ya aquí tenemos más o menos el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ya se puede afinar con el juego. Ahora nos vamos al eje Z. El eje Z es el zoom. Entonces aquí, más o menos aquí me acerco a la pantalla, que quede muy cerquita, y lo pongo en el punto máximo de la pantalla y que tenga un desplazamiento, ahí está bien, más o menos 60 centímetros. Me alejo de la pantalla y me acerco a la pantalla.
ahí estoy. Entonces con esto ya es suficiente la configuración de las curvas. Le damos OK y ya nos quedaron guardados todos los parámetros de las curvas. De acuerdo, y con eso prácticamente nos quedó listo el OpenTrack. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo en el juego. Entonces primero que todo, si quedó bien, cuando yo inicie el juego, el perfil 1 se debería cargar. Entonces vamos a ver si eso funciona. Le voy a parar y voy a iniciar el juego. Voy a oscurecer un poco la habitación para que el OpenTrack no se me vaya a descontrolar. Ok, vamos a arrancar el IL2 y vamos a ver, debería arrancar el OpenTrack automáticamente en el perfil 1. Bueno, ahí está el perfil 1, lo arrancó, inició y ahí está. Ok, ahora vamos a esperar que el juego cargue. Ok, aquí estamos ya en el juego, entonces podemos ver que está perfectamente funcionando. Me estoy moviendo en el simulador. Entonces lo primero es centrar el track IR por si no, de pronto no está en el centro. Nos sentamos en la posición en la que normalmente volamos y le damos a la barra espaciadora. Ahí está, estoy prácticamente en el centro. Entonces hacia atrás, ahí está perfectamente mirando hacia atrás, por izquierda y por derecha. Entonces lo que les decía ahora es que cuando ustedes miren hacia atrás, el instinto es hacer esto. Entonces cuando yo hago esto, me estoy desplazando no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces el movimiento que uno haría en la vida real es este. Se va hacia el ojo izquierdo para poder mirar hacia la derecha. Pero eso puede que genere conflicto al principio, entonces tienen que definir para qué lado quieren ponerlo. Entonces es simplemente definir y poner ahí si lo van a poner que sea tal cual o invertido. Ahora hacia arriba, está hacia arriba, quizás le falta algo de ángulo. Hacia abajo puedo ver el piso del avión. Entonces aquí ya lo que tienen que hacer son los ajustes finales. Entonces nos vamos a la curva y ajustamos eso. Nos vamos en el OpenTrack y ahora vamos a revisar que funcione un poco mejor. Entonces nos vamos hacia arriba con el pitch hacia arriba. Hacia abajo. Entonces aquí hacia abajo le falta ángulo, entonces lo aumentamos un poco. Aquí tengo 90 grados, entonces lo voy a reducir a 60 grados. Bueno, ahí quedó en 90-60. Ok, entonces acercarme a los instrumentos, alejarme. Entonces lo que hay que hacer es en el juego moverse y revisar de que todas las curvas hayan quedado más o menos como queremos, y con el tiempo uno le va haciendo pequeños ajustes, pero en esencia es eso, es ajustar las curvas con los principios que les dije y ya de ahí en adelante se hacen pequeños ajustes. Ok, y esa es la manera como se configura el OpenTrack, es algo muy sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es que en la descripción del video o en el primer comentario, además de los drivers de la cámara de PlayStation 3, te voy a dejar la configuración mía, la que yo utilizo todos los días, esta Rudolph. Ok, vamos a dejar esta configuración para que no tengas que trabajar tanto y así puedes partir de esa configuración y hacerle pequeños ajustes y puedas comparar con la que tú hagas para que puedas obtener mejores resultados. El perfil que les voy a dejar lo descargan y lo pegan en una carpeta que crea el OpenTrack cuando se instala en el disco C en documentos. En documentos él crea una carpeta que se llama OpenTrack 2.3. Pegan el archivo en esa carpeta y cuando abran el OpenTrack entonces les va a aparecer mi perfil en la lista de perfiles. Pueden seleccionar ese perfil y a partir de ahí pueden empezar a trabajar para hacer su propia configuración. Así que no siendo más, nos vemos en el próximo video. Adiós.